Descubre la verdad. ¿Por qué China declaró la guerra a Jesús? Prepárate para un viaje revelador. En este relato, te sumergirás en el corazón de uno de los mayores conflictos del siglo, la guerra secreta entre China y Jesús. ¿Por qué un país tan poderoso como China se ha declarado enemigo de una figura tan icónica como Jesús? ¿Qué significa esto para el futuro de la fe en uno de los países más grandes y complejos del mundo? Quédate para descubrir la verdad detrás de esta batalla épica, llena de historias de valentía, opresión y esperanza. ¿Es China realmente enemiga de Jesús? En los últimos años, las acciones del gobierno chino han dejado en claro su postura hostil hacia el cristianismo. Desde la demolición de iglesias hasta la persecución de líderes religiosos, este enfrentamiento parece más que una simple política estatal, es una guerra ideológica. ¿Será esta hostilidad la causa de las calamidades y catástrofes que han sacudido al gigante asiático? Cuando un país decide dar la espalda a Dios, el caos y la destrucción suelen aparecer, directa o indirectamente. Recordemos, hermanos, que solo existen dos grandes fuerzas en el universo, la del Dios Todopoderoso y las fuerzas del mal, lideradas por el príncipe de las tinieblas. De acuerdo con la Biblia, el enemigo viene a matar, robar y destruir. Cuando una nación rechaza a Cristo, abraza inevitablemente las fuerzas del enemigo. Esto es lo que parece estar ocurriendo en China, una potencia mundial que, a pesar de su grandeza económica y tecnológica, está cada vez más alejada de los principios cristianos. Un pasado sin Jesús, China antes del cristianismo. Antes de la llegada del cristianismo, China era un país profundamente espiritual. Su cultura estaba moldeada por tradiciones ancestrales como el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Estas filosofías y religiones no solo guiaban la vida cotidiana, sino que también definían la relación del individuo con el universo. Con la llegada del cristianismo a través de las rutas de la seda y las misiones marítimas, se inició una nueva etapa en la historia espiritual de China. Aunque inicialmente los mensajes de Jesús fueron recibidos con curiosidad, pronto enfrentaron resistencia. ¿Por qué? Porque el cristianismo representaba un desafío directo a las estructuras de poder existentes, cuestionando las prácticas culturales y religiosas arraigadas durante milenios. La lucha espiritual en el Imperio Celestial. A medida que los misioneros cristianos avanzaban, los templos antiguos se abandonaban y los rituales tradicionales eran reemplazados por nuevas formas de culto. Esto generó tensiones entre los defensores de las tradiciones chinas y los nuevos seguidores de Cristo. La dinastía Qing promulgó leyes que prohibían la propagación del cristianismo, marcando el inicio de una persecución que continuaría durante siglos. La revolución cultural, el ataque más brutal contra la fe. En el siglo XX, la llegada del comunismo marcó un cambio drástico en la relación de China con todas las religiones. Bajo el liderazgo de Mao Zedong, la revolución cultural se convirtió en el ataque más brutal contra el cristianismo en la historia reciente de China. Destrucción de iglesias y represión violenta. Miles de iglesias fueron demolidas y Biblias quemadas. Los líderes religiosos fueron humillados públicamente, arrestados y, en muchos casos, ejecutados. La propaganda comunista describía al cristianismo como una ideología extranjera y burguesa que debía ser erradicada para garantizar la pureza del socialismo chino. El sacrificio de los mártires cristianos. A pesar de esta brutalidad, miles de cristianos se mantuvieron firmes en su fe. En sótanos oscuros y casas clandestinas, los creyentes continuaron orando, cantando alabanzas y compartiendo la palabra de Dios. El precio que pagaron fue alto, pero su perseverancia aseguró que la llama de la fe nunca se extinguiera. Un renacimiento oculto, la iglesia clandestina. Con el tiempo, el cristianismo en China encontró una forma de sobrevivir y crecer bajo tierra. Las iglesias clandestinas se convirtieron en refugios de esperanza para millones de creyentes. Una fe en las sombras. En casas privadas, fábricas abandonadas e incluso en bosques remotos, los cristianos se reunían en secreto. Las Biblias eran copiadas a mano y pasadas de manera clandestina, convirtiéndose en tesoros espirituales. Los bautismos se realizaban en ríos apartados, lejos de las miradas del gobierno. El coraje de los líderes religiosos. Los pastores y líderes de estas iglesias enfrentaron un peligro constante.
Muchos fueron arrestados, torturados y encarcelados, pero su compromiso con Cristo nunca flaqueó. Este renacimiento en la clandestinidad es un testimonio de la capacidad de la fe para resistir incluso en las circunstancias más adversas. El control estatal, una maquinaria de represión. El gobierno chino no ha cesado en sus esfuerzos por controlar y reprimir la práctica del cristianismo. Tecnología al servicio de la vigilancia. China ha desplegado una red de cámaras de vigilancia y sistemas de inteligencia artificial para monitorear cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. Las iglesias están obligadas a instalar cámaras que transmiten en vivo a las autoridades, y los sermones deben ser aprobados previamente. Propaganda y reeducación. A través de campañas de propaganda masiva, el gobierno ha intentado reemplazar la fe en Cristo con lealtad al partido. Los líderes religiosos que se niegan a cumplir enfrentan arrestos y las congregaciones son disueltas por la fuerza. Un despertar global, solidaridad con los cristianos de China. A medida que la persecución religiosa en China se intensifica, el mundo comienza a reaccionar. Líderes religiosos, organizaciones de derechos humanos y activistas alzan la voz en defensa de los cristianos perseguidos. Movimientos internacionales de apoyo. Desde vigilias a la luz de las velas hasta campañas en redes sociales, millones de personas se han unido para exigir el respeto a la libertad religiosa en China. Estas acciones no solo brindan apoyo moral a los creyentes perseguidos, sino que también aumentan la presión sobre el gobierno chino. La esperanza de un cambio. Aunque el camino hacia la libertad religiosa en China es largo y difícil, la solidaridad global ofrece un rayo de esperanza. Cada acción, por pequeña que sea, contribuye a mantener viva la llama de la fe. Lecciones de resistencia, la fe que nunca se extingue. A pesar de la persecución, el cristianismo en China sigue creciendo. ¿Qué podemos aprender de esta lucha? La fuerza de la fe, incluso en las circunstancias más difíciles, la fe puede resistir y florecer. El poder de la solidaridad, la comunidad global tiene el poder de marcar la diferencia. La importancia de la perseverancia, los creyentes en China son un ejemplo de cómo la perseverancia puede superar cualquier obstáculo. La batalla entre China y Jesús continúa, pero esta no es solo una historia de opresión. Es también una historia de valentía, esperanza y la capacidad humana de mantenerse firme en sus convicciones. Únete a esta causa. Comparte esta historia y sé una voz para aquellos que no pueden hablar. Juntos podemos hacer una diferencia. Dios te bendiga.